La historia de Juan el Bautista. Zacarías, un sacerdote judío reconocido como un hombre trabajador, honrado y virtuoso, se casó con la hermosa doncella Isabel, sellando su gran amor con su matrimonio tal cual Dios ordenaba. Por muchos años vivieron muy felices predicando y adorando a Dios por sobre todas las cosas, y cada vez que se dirigían a Él le pedían de rodillas el placer de ser padres. Con los años, ambos entendieron que no podían ser padres, pues a Isabel se le había dicho que era estéril, por lo que nunca en su vida podría concebir un hijo. Isabel no entendía cómo Dios no permitía la gran bendición de ser madre, pues era lo que ella más anhelaba en su vida. A pesar de las adversidades, ambos salieron adelante y consolidaron su relación como una pareja de amor puro. Con el tiempo, ambos ya envejecidos continuaban con su fe en Dios, y a pesar de todo Isabel jamás perdió la esperanza de ser madre. Un día, mientras Zacarías se encontraba en el templo de Dios orando, de pronto una luz resplandeciente invadió el lugar. Zacarías se asustó terriblemente y dio un brinco en busca de protección, pues pensó que aquello que estaba presenciando provenía del maligno. Sin embargo, una dulce voz aplacó el miedo de Zacarías, ya que mientras la luz se disipaba, una figura angelical se aclaraba. Un ángel descendido de los cielos con un gran mensaje para el profeta. El ángel le dijo: «No temas, hoy el Señor me ha enviado para decirte que tú podrás ver al Mesías, la gracia divina, y que además tu esposa quedará embarazada y dará a luz al precursor del Hijo de Dios, y a aquel niño deberás llamarlo Juan». Zacarías, muy atento y sorprendido, escuchaba las palabras del arcángel, quedándose completamente inmóvil. «Isabel no podrá beber vino, ni nada que la pueda embriagar. Juan desde el vientre de tu esposa estará lleno del Espíritu Santo», dijo Gabriel enfrente de Zacarías. El esposo de Isabel empezó a negar con la cabeza, y en breve le dijo al ángel que cuál era la garantía para las palabras que él le decía, pues él y su esposa ya estaban muy viejos para lograr concebir un hijo. Además, su amada esposa era estéril, lo que hacía aún más imposible lo que había prometido el arcángel. Gabriel, muy ofendido, lo miró con enojo a Zacarías y le dijo: «Yo soy Gabriel, quien está al lado de Dios asistiendo y honrando su trono, y a quien el Altísimo ha encomendado comunicar este mensaje. Tú, que has dudado de mis palabras, del mensaje divino del Santísimo, quedarás sin habla hasta el día en que nazca tu hijo Juan». Así Zacarías quedó mudo y no logró comunicarse con su amada Isabel. Aún incrédulo del nacimiento de Juan, Zacarías continuó con su vida como de costumbre hasta que un día su esposa, saltando de alegría, le dio la gran noticia de que serían padres. Como un verdadero milagro, lo celebraron diciendo que era obra de Dios, y que su divino poder tocó su puerta, y en el templo dirigían noche y día sus oraciones en agradecimiento por haber cumplido su gran sueño de tener un hijo. A los 6 meses de embarazo de Isabel, el arcángel Gabriel volvió a descender de los cielos, pero esta vez apareció en la casa de la prima de Isabel, María. Hasta María llegó el Espíritu de Dios, y el arcángel alzó su voz y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, Él te ha elegido como la madre de su Hijo, el Mesías. La gracia del Señor ha tocado tu puerta y hoy has de cargar en tu vientre al Hijo de Dios». María, asustada, se reverenció ante el ángel y le dijo: «Pero, ¿cómo tendré un hijo del Altísimo si yo soy virgen?». Así el ángel le respondió diciendo: «El Espíritu Santo desde los cielos vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, lo llamarás Jesús, y será llamado por todos el Hijo de Dios. Dios te ha elegido y así también a Isabel para cumplir sus súplicas. Ella ha logrado concebir un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». De esta forma María comprendió el poder divino que se le estaba entregando, y muy tranquila le dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». María emprendió un pequeño viaje hasta la casa de su prima Isabel para visitarla y comunicarle de la gracia que había recibido. Entró a la casa de Zacarías y apenas cruzó la puerta, Isabel sintió el gozo, un vibrar en todo su cuerpo, y en su vientre su hijo dio un salto que despertó a Isabel. Así María se quedó en casa de su prima por varios meses. El momento del parto de Isabel había llegado. Entonces nació su hijo Juan, un hermoso y sano niño con el cual muchos vecinos llegaban a pedir misericordia, pues sabían que Dios había dado gozo para su nacimiento. Al cabo de 8 días de nacido,
el niño debía recibir su nombre, entonces muchos familiares y amigos de Zacarías decían que se llamaría como su padre. Sin embargo, para sorpresa de todos, Isabel alzaba la voz y decía que se llamaría Juan. Todos estaban sorprendidos, pues lo más sensato era que el niño lleve el nombre de su padre o de algún familiar, por lo que muchos le dijeron que estaba loca, pues nadie en su parentela llevaba ese nombre. Zacarías, aun sin habla, hacía señas con el fin de que lo entendieran. Sin resultado buscó una tablilla y allí escribió: Juan es su nombre. A su alrededor todos murmuraban por la decisión de los padres. Sin embargo, en cuanto fue llamado Juan, el habla de Zacarías regresó como obra divina y sus primeras palabras fueron alabanzas hacia Dios en agradecimiento por el nacimiento de su hijo. En todo el pueblo se hablaba del nacimiento de Juan, todos temían y se preguntaban: ¿qué será ese niño? ¿Y por qué ha recibido la mano del Señor? Pasaban los meses y Zacarías continuaba con sus labores en el templo, aleccionando a los hombres ahora con mucho más énfasis, pues su hijo era un santo y así le decía a su hijo enfrente de todos: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar su camino. Pasaron los años y Juan, al igual que su padre, predicaban la palabra y todos los días asistía al santuario para adorar a Dios. Poco a poco fue aprendiendo más y convirtiéndose en un profeta al igual que su padre. Con el tiempo, llegó a unirse a varias sectas, en donde las reglas eran demasiado duras y estrictas, y sobre todo creían fielmente en la llegada del Mesías. Entre austeridad y pocas cosas para vivir, Juan se desenvolvió muy bien entre varios grupos judíos de oración hasta que conoció al grupo de los bautistas. Juan se interesó tanto en este grupo de predicadores, quienes daban una importancia superior al rito bautismal. Juan se convirtió en el líder de la secta judía de los bautistas. Viajaron por muchos lugares y durante su trayecto vivían con lo necesario para no morir de hambre. Las peores peripecias y necesidades pasaban los discípulos que durante los largos meses se establecían en el desierto de Judá. La gente empezaba a reconocerlo, incluso llegaban hasta él para recibir el sagrado bautismo. Juan a los 28 años ya era conocido por varios pueblos como Juan el Bautista. Durante mucho tiempo Juan se estableció en el valle del río Jordán, en donde recibía a cientos de devotos, discípulos y profetas para recibir el rito bautismal. Juan fue ganándose el respeto y amor de las personas que escuchaban sus predicciones y enseñanzas basadas en los antiguos profetas. La gente acogía las palabras y los actos de Juan como divinos y acudían a él para que los purificara y preparara para la que decía Juan, la pronta llegada del Mesías. Entre multitudes hablaba Juan el Bautista diciendo que únicamente dará el bautismo a aquellos que se arrepientan de sus pecados. Muchos le preguntaban que cómo hacían para vivir en paz con el Señor, y él siempre decía que debía compartir sus riquezas con los pobres, que fueran justos con los demás y que jamás mintieran. Juan se convirtió en el principal profeta del Mesías, predicando con gran fuerza sus palabras, y así pronto llegaron hasta las ciudades grandes en donde estaban totalmente en contra, pues Juan decía que aquel que tenga 2 túnicas reparta una, y aquel que tenga demasiada comida la regale a quien no tenía nada que comer. Desde Judea el rey Herodes ordenó a varios de sus guardias reales a averiguar sobre Juan, ya que Herodes temía de la llegada del Mesías, y por los cuentos que aturdía la ciudad muchos decían que Juan el Bautista era el Hijo de Dios. Varios emisarios reales llegaron hasta las aguas del río Jordán, en donde bautizaba a cientos de devotos que se arrepentían de sus actos. Los soldados veían y escuchaban con gran sigilo todo lo que el Bautista decía. Se acercaron hasta él y le pidieron hablarle. Juan pensó que era lo más sensato y aceptó. Los militares le preguntaban si él era el Mesías y el porqué de sus palabras. Juan, con una sonrisa en el rostro, les dijo que él no era el Hijo de Dios. Sin embargo, los guardias reales no creyeron en su palabra y uno le dijo: «Entonces, ¿por qué bautizas?». Juan le dijo: «Yo bautizo por la gracia del Señor, el rito bautismal lo hago con agua para la iniciación de una nueva vida de aquellos que pecaron y se arrepienten. En medio de ustedes está uno que no conocen y él es el Mesías, el que ha de venir después de mí». Entonces los soldados amenazaron a Juan por lo que predicaba y le advirtieron que al rey no le gustaba su actuar, y así se fueron. Un día, mientras Juan bautizaba a varios hombres que llegaban arrodillados ante él, todo el mundo se sorprendió y empezaron a murmurar gritando: «Bendito seas». Juan volteó y vio llegar a Jesús. Con un abrazo se saludaron muy felices de verse al fin. Entonces Jesús tocó el hombro de Juan y le dijo: «He venido hasta a ti para que me bautices».
Juan se paralizó por unos segundos y le dijo, «¿Soy yo quien debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Al inicio Juan estaba muy indeciso sobre bautizar a Jesús, pues él era el Hijo de Dios. Sin embargo, sabía que uno de los mandatos de Dios era el de ser bautizado, por lo que aceptó muy halagado. Juan desde el río llamó a Jesús para su iniciación, oró y encomendó su cuerpo a Dios, así lo sumergió por unos segundos en el río aclamando la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del agua, Juan le dijo que su servicio a Dios era eterno y que hará voz en la tierra de los designios del Creador. Así Juan se sintió complacido y muy afortunado por la presencia del Hijo de Dios, y al día siguiente el Bautista se encontró con Jesús y entre todos los que estaban alrededor gritó diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Juan predicaba en cualquier lugar y la gente lo escuchaba, hasta que un día empezó a hablar mal del gobernante de Judea, pues él ahora estaba casado con la esposa de su hermano, lo que Juan catalogó como pecado y a gran voz decía que el rey era un magno pecador. Hasta oídos de Herodes llegó la acusación del profeta, y no fue de su agrado la denuncia del Bautista, y lleno de ira, mandó a arrestarlo. Juan no hizo resistencia y permitió que lo llevaran. Muchos gritaban en contra de tal injusticia, pues en toda Judea se sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Herodes cumplió con encarcelarlo, pero él más que nadie deseaba matar a Juan, pero, lastimosamente no se atrevía por la gran simpatía que tenía el pueblo con él. Y si bien era cierto que él lo odiaba a muerte por estar en contra del divorcio, Juan no había hecho nada malo, por lo que lo dejó encarcelado por un largo tiempo. En la fría celda Juan oraba y pedía piedad a Dios, pues era cruelmente maltratado y a pesar de ello sus palabras eran firmes y defendía a toda costa las profecías y mandatos de Dios. El rey de Judea buscaba una razón para terminar con la vida de quien llamaban el Bautista, pero su miedo era mucho más grande por las palabras que salían de la boca de Juan. Una gran fiesta se celebraba en el palacio del rey, puesto era su cumpleaños, muchos banquetes, vino y baile disfrutaban los elogiados del palacio. Una joven muy hermosa entró a la gran pista de baile y cautivó a todos con su majestuosa danza. La joven era la hija de Herodes. A los ojos de Herodes la muchacha era muy bella y agradó demasiado a todos con su baile, así que se acercó a ella y le dijo, «Pídeme lo que quieras, que será tuyo, incluso la mitad de mi reino». La muchacha muy elogiada corrió hasta su madre y le preguntó qué debía pedirle al rey. Su madre, que estaba sentada a un lado, aprovechó la ocasión y le dijo que pida la cabeza de Juan el Bautista y que así se cumpla por fin el deseo del rey. Herodes estaba preocupado por la petición de la joven, pues al final de cuentas temía mucho matar a Juan. Sin embargo, tomó fuerzas y llamó a los soldados. Dio las espaldas por unos minutos y les dijo a los guardias, «Vayan hasta la celda de Juan el Bautista y tráiganme su cabeza en una bandeja». Los soldados sorprendidos buscaron en los calabozos a Juan, tomaron su cuerpo y no dejaron que diga ni una sola palabra, y lo decapitaron. Llegaron así al poco tiempo con su cabeza en una dorada bandeja, tapada con un fino manto, la entregaron al rey, y éste llamó a la niña y se la entregó, tal cual ella lo había solicitado. De esta manera terminó la vida del gran profeta de Dios, un hombre que llevaba hasta sus últimos días una vida muy ascética, bautizando con las aguas sagradas del Jordán a todo aquel que llevara a Dios en su corazón. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno
de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Salomé fue una princesa idumea, hija de Herodes Filipo I y Herodías, e hijastra de Herodes Antipas. Salomé está relacionada con la muerte de Juan el Bautista. Herodías fue una princesa idumea de la dinastía herodiana de Judea durante el tiempo del Imperio Romano. Estuvo casada primero con Herodes Filipo I, su tío, y después con el hermano de este, Herodes Antipas, y fue madre de Salomé. Pues de la unión de Filipo I con Herodías nacería Salomé. En el Nuevo Testamento, Salomé no es mencionada por su nombre, sino que se refieren a ella como la hija de Herodías, la mujer de Herodes. Su nombre ha llegado hasta nosotros gracias a las antigüedades judías de Flavio Josefo, donde sí la mencionan por su nombre Salomé. Y no debe confundirse a esta Salomé con la Salomé que aparece en el Nuevo Testamento como seguidora de Jesús de Nazaret. Herodes deseaba vengarse de Juan el Bautista porque éste rechazaba el matrimonio ilegal. Juan decía: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Juan el Bautista, conocido como profeta Yahya en el Corán o simplemente el Bautista o San Juan, fue un predicador ambulante judío, coetáneo de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I a.C. El tetrarca Herodes Antipas, al escuchar historias de Jesús, pensaba que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Posteriormente, Marcos explica que Juan condenó a Herodes Antipas por casarse con Herodías, la exmujer de su hermano, al que llama Felipe. Y Herodías pedía la ejecución de Juan, pero Herodes Antipas se entretenía escuchando las historias de Juan y era reacio a hacerlo, porque le temía, ya que Juan era un hombre recto y sagrado. Herodes no quería matar a Juan, porque eso lo convertiría en mártir, y todo el pueblo se vendría contra él.
Herodías tenía una hermosa hija llamada Salomé, la cual danzaba de manera única, danzaba como una diosa y dejaba a todos sorprendidos. El relato narra posteriormente que la hija de Herodías danzó ante Herodes, lo que le complació tanto a este hombre que le ofreció a Salomé que escogiera cualquier cosa como premio. La hija preguntó a su madre, la cual le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Aunque reacio, Antipas ordenó la decapitación de Juan, y su cabeza le fue entregada a la joven en un plato, como lo menciona la Biblia en San Mateo y San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era la esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Y su madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. La joven entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan el Bautista y se la llevó en un plato. Se la dio a la joven y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Herodías, la mujer de Herodes Filipo, se casó de manera escandalosa con el hermanastro de este, Herodes Antipas. La actitud de Herodes Antipas y Herodías fue muy criticada por el pueblo, ya que se consideró pecaminosa. Uno de los que más sobresalieron en su denuncia fue San Juan Bautista, el apóstol que predicaba el arrepentimiento, que se atrevió a censurar públicamente el matrimonio de Herodes con Herodías. Ello exasperó tanto a Herodías que pidió la ejecución del predicador. Desafiando a la opinión pública, Herodes puso a Juan Bautista en prisión, aunque no se atrevió a ejecutarlo por miedo a provocar la ira popular. San Marcos añade además que Herodes no deseaba ejecutar a Juan Bautista y que incluso le profesaba cierto respeto y simpatía. Pero Herodías conocía muy bien a Herodes Antipas. Por esto, aprovechándose de los encantos de su hija Salomé, sabía que Herodes caería rendido y le daría por aquel baile de su hija
cualquier cosa que ella pidiera, y obviamente pediría lo que tanto ella quería, la cabeza de Juan. Josefo también nos cuenta la versión de la muerte de Juan y lo hace desde este punto de vista. Ahora bien, cuando muchos otros venían a Juan en multitud porque se conmovían profundamente al oír sus palabras, Herodes, que temía que la gran influencia que Juan tenía sobre la gente le pudiera poner en posición e inclinación de hacer un levantamiento, porque la gente parecía dispuesta a hacer todo lo que él le aconsejara. Juan se había vuelto muy popular. Herodes pensó que lo mejor sería matarle para prevenir cualquier conflicto que pudiera causar y no meterse en dificultades perdonándole la vida, de lo que podría ser que se arrepintiera cuando fuera demasiado tarde. De acuerdo con esto, ante las sospechas de Herodes, este mandó a Juan prisionero a Maqueronte y allí le hizo ajusticiar. Según Josefo, fueron los celos suspicaces de Herodes los que le hicieron dar muerte a Juan. A Herodes, como a cualquier otro tirano débil, suspicaz y timorato, no se le podía ocurrir otra manera de resolver la presencia de un posible rival que matándole. Pero los evangelistas vieron la historia desde otro punto de vista. Para ellos, Herodes mandó matar a Juan porque este era un hombre que decía la verdad. Siempre es peligroso denunciar a un tirano, y eso fue precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Siempre es peligroso enfrentarse con un déspota oriental, y Juan firmó su propia sentencia de muerte cuando reprendió a Herodes. Juan era un hombre que denunciaba intrépidamente el mal cuando lo veía. La historia de Salomé ha dado lugar a varias elaboraciones literarias. Los artistas de todos los tiempos se han inspirado con frecuencia en esta macabra historia, destacando principalmente el trasfondo psicológico que se revela a través de sus protagonistas, unidos por una relación de consanguinidad que se remontaba a varias generaciones, con los componentes de odio, desesperación y apasionamiento, y la sensualidad que emana de la danza de la joven. El tema de Salomé fue recogido por numerosos pintores. Lo encontramos también en el drama homónimo de Oscar Wilde, escrito en la época del más genuino decadentismo, en las últimas décadas del siglo XIX, que dio lugar, a su vez, en 1905, a la famosa ópera de Richard Strauss, una de las obras más importantes de su producción. De una parte proporciona el argumento a una conocida obra teatral de Oscar Wilde, que se estrenó en París en 1896. En la obra de Oscar, Salomé siente una atracción por Juan el Bautista, pero según esta obra, Juan la rechaza, y está enfurecida por su rechazo, pide a su padrastro Herodes que ejecute a Juan. Al final de la obra besa la cabeza del Bautista. Wilde publicó y estrenó la obra en Francia a causa de la prohibición existente en el Reino Unido de llevar a la escena argumentos bíblicos. Esta es la historia de San Juan el Bautista. Juan, después de la muerte de sus padres Zacarías e Isabel, vivió bajo la protección del Señor en el desierto por muchos años. Arrepiéntanse, ha llegado el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Es un profeta? ¿No lo conoces? Su nombre es Juan, hijo de Zacarías e Isabel. Los ancianos dicen que él es de quien hablaron los profetas. ¿El Mesías? No, no es el Mesías, es aquel quien le tenía que preparar el camino. Oh,
Esto significa que pronto llegará el Mesías. Sí, eso es lo que dicen las profecías. Es un hombre sin miedo. Habla abiertamente a los fariseos y saduceos. Me agrada su valentía. Arrepiéntanse de los malos conductos y bautícense. Este es el camino que lleva a la salvación. Maestro, ¿me puede bautizar? Ven al río Jordán mañana, raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? ¿Quién te crees que eres? ¿Un profeta? Déjalo, es de él de quien habló el profeta Isaías. Prepara el camino recto del Señor. Soy una voz que grita en el desierto, para preparar un camino al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados, no sean orgullosos de ser descendientes de Abraham. Si Dios quiere, Él puede criar hijos de Abraham de estas piedras. Luego, Juan encontró a los recaudadores de impuestos. Hombres tacaños, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En aquel momento, unos hombres ricos estaban pasando por allí. Viéndoles, Juan les dijo: Si tienen 2 camisas, compártanlas con los que no tienen nada. Deben también alimentar a los hambrientos. Luego se acercaron también unos soldados y le preguntaron: ¿Y nosotros qué hacemos? No amenacen a la gente y no les roben su dinero. Deben ser agradecidos con el salario que reciben. Mi misión es de preparar el camino para el Mesías. ¿No eres tú el Mesías? El Mesías es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con agua, el Mesías les bautiza con fuego y espíritu. Pero maestro, ¿cómo podemos conocer al Mesías? Él vendrá a cosechar sus cultivos, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Después de un tiempo, llegó Jesús al río Jordán desde Galilea, para ser bautizado por él. Cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció inmediatamente. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías, a quien hemos estado esperando. ¿Vino para que sea bautizado por mí? Sí, Juan. Pero soy yo que debo ser bautizado por usted. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos la Escritura. Cuando Juan bautizó a Jesús, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz se escuchó diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Allí va el Cordero de Dios. Maestro, ¿podemos seguir y estar con Jesús? Sabiendo que el tiempo de Jesús ha llegado, Juan le pidió a sus discípulos seguir a Jesús de ahora en adelante. Deben hacerlo. Él debe crecer y yo disminuir. Mientras tanto, los fariseos y los levitas estaban planificando cómo podían meter a Juan a la cárcel. Estos malvados lograron convencer a la reina en contra de Juan como habían planificado. Herodia convenció al rey Herodes para arrestarle y Juan fue metido en la cárcel. Feliz cumpleaños, Majestad. Gracias, general. Mis saludos, Reina de Judea. Gracias por asistir al banquete general. Agradezco a cada uno de ustedes por asistir a este banquete bonito. Que disfruten la comida y las bebidas. Majestad, quiero informar algo a toda la gente presente hoy. Por supuesto. ¿Qué quiere anunciar? Mi hija Salomé actuará frente a los invitados. Esta es una buena sorpresa. Todos los invitados presentes en el banquete
disfrutaron mucho la actuación de Salomé. Salomé, ven aquí. Estoy muy contento con tu actuación. Dime, ¿qué deseas como regalo por tan excelente actuación? No tengas vergüenza, Salomé. Pídeme algo. Te puedo dar hasta la mitad de mi reino. Madre, ¿qué pediré al rey? ¿Le pediré oro y diamantes? No, querida. Ahora es el mejor momento para destruir a mi mayor enemigo. ¿Quién es, madre? Es Juan el Bautista, que se encuentra en la cárcel. Ve a decir al rey para que le decapite. Lo haré, madre. Padre, te pido darme la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Qué? ¿Qué significa esto, Salomé? Sí, padre, prometiste darme todo lo que pidiera. El rey Herodes estaba muy avergonzado. Hizo esta promesa frente a todos los invitados y se sintió forzado a conceder lo que pidió Salomé. Salomé, ¿es esto lo que querías? Aquí está. Cuando los discípulos de Juan escucharon la noticia, se asustaron. Tomaron su cuerpo y lo enterraron en una tumba. Juan el Bautista es considerado como el mayor entre todos los santos. Y esta fue la historia de Juan el Bautista. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular, y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo,
que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina, y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio: guardaste el mejor vino para el final, lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo».
Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús. Bautismo. Dios había escogido a Juan desde su concepción para que fuera el profeta que prepararía al pueblo judío para recibir al Salvador. Ahora había llegado el tiempo de Dios para empezar su ministerio. En aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: ¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! Juan enseñó a la gente que debía arrepentirse. Con esto quería decir que la gente debía hacer un cambio de mente y de corazón respecto a Dios, a sí mismos y al pecado. Reconocer que Dios era su creador, con derecho a regir sobre sus vidas, que debían agradecerle, amarle y servirle como Él lo merece. Aceptar que habían pecado contra su prójimo y contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos, y que eran incapaces de salvarse por sí mismos. Y cambiar sus actitudes aborreciendo el pecado por sus terribles consecuencias aquí en la tierra y su futuro castigo en el fuego que nunca se apaga. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan era un hombre sencillo, alejado de toda opulencia y riqueza. Su vestido y comida eran aquellos que le proporcionaba el desierto. Algunas personas creen que al seguir las enseñanzas de la Biblia se convertirán en cristianos prósperos y tendrán muchas posesiones. Pero Dios no promete que una persona se volverá rica si cree en Él y obedece sus palabras. Muchos de los más grandes profetas de Dios y de las personas que creyeron en Él fueron muy pobres. Y salía a Él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Muchos de los judíos creyeron el mensaje de Dios que Juan les habló. Todos los que estaban de acuerdo con Dios en que eran pecadores y que confiaban plenamente en la salvación que Dios enviaba, confesaban sus pecados y eran sumergidos en agua. Bautizar es una palabra griega que significa sumergir. El bautismo
era un testimonio de verdadero arrepentimiento para con Dios y fe en Él. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». La mayoría de los líderes del templo eran orgullosos. Ellos no creían que eran pecadores y por tanto no tenían nada de qué arrepentirse ni que confesar pecados. Pensaban que eran lo suficientemente buenos para que Dios los aceptara. Así que las palabras de Juan para ellos fueron muy fuertes. «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras». Juan dijo a los fariseos y saduceos que si realmente creían a Dios y estaban arrepentidos, debían mostrarlo con sus acciones. Muchos judíos estaban orgullosos de que Abraham era el padre de su nación. Pensaban que Dios los aceptaría por ser sus descendientes. Algunas personas creen que serán aceptadas por Dios porque sus padres creen y obedecen a Dios. Pero nadie será aceptado por Dios gracias a sus padres. Dios juzgará a cada uno individualmente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo agricultor, después de trabajar en su huerta, espera frutos de sus árboles. Cuando encuentra un árbol que produce malos frutos, lo corta desde su raíz y lo utiliza como leña, ya que no sirve para nada más. Todos nosotros somos como esos árboles cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones son malos. Todos los que no se arrepientan de sus malos frutos y crean a Dios para ser perdonados, Dios los va a cortar. Ellos morirán y serán lanzados al fuego eterno para ser castigados. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba a los que creían a Dios y cambiaban su forma de vida en preparación para recibir al Salvador. Él era solamente un hombre, pero el Salvador venidero era Dios el Hijo. En el tiempo de Juan, los hombres ricos tenían criados para poner o quitarle sus zapatos. Juan decía que él no merecía ser ni siquiera el criado del Señor, que era el creador del mundo. Juan sumergía en agua a todos los que estaban de acuerdo con Dios y confiaban en Él, pero el Salvador daría el Espíritu Santo a todos los que confiaran en Él como su Señor y Salvador. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El agricultor también limpia su semilla de las pequeñas partículas de paja. Con su pala avienta la semilla y deja que el viento sople estas. Cuando el trigo está limpio, lo guarda en un lugar especial y quema la pequeña maleza. Juan decía que todos los que se niegan a escuchar las palabras de Dios a través del Salvador y estar de acuerdo con Él son como la paja. El Salvador separará a aquellos que creen su palabra y confían en Él y los pondrá en un lugar seguro. Finalmente, el Salvador lanzará a todos los que son como la paja al fuego eterno. Como los fariseos y saduceos eran muy orgullosos, las palabras de Juan para ellos fueron muy fuertes. Las palabras de Dios son fuertes para los que son orgullosos y se rehúsan creerle a Dios. Dios está en contra de los orgullosos, pero ayudará y salvará a aquellos que con humildad reconocen que son pecadores, creen a Él y están dispuestos a hacer su voluntad. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán,
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús no tenía pecados que confesar como los líderes religiosos. Él nació perfecto y vivió en completa obediencia a Dios, por lo que Juan se negaba a bautizarlo. Juan reconoció que él era santo y que al contrario, él necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Jesús quería identificarse en todo con la humanidad y convenció a Juan de que esto era justo delante de Dios. También estaba confirmando delante de la gente que Juan había sido enviado por Dios a bautizar. Llegaría el día en que Jesús tomaría sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo vino a estar con Jesús para ayudarle a hacer todo lo que Dios había planeado para él. Jesús, habiendo sido igual a Dios, cuando se convirtió en hombre, aceptó depender totalmente del poder de Dios, el Espíritu Santo, para hacer la obra salvadora de Dios aquí en la tierra. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios el Padre llamó a Jesús su Hijo, quien había bajado del cielo. Dios estaba completamente satisfecho con Jesús. Jesús era el único hombre que hacía todo lo que agradaba a Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cuando Juan vio a Jesús, dijo que él era el Cordero enviado por Dios para quitar el pecado. Como lo mejor de las ovejas que Abel ofreció como ofrenda, y Dios lo aceptó. Como el carnero que Dios proveyó para ser sacrificado en lugar de Isaac cuando estaba a punto de ser sacrificado por Abraham. Como los corderos que Dios mandó a matar a cada familia para ser librados cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Como los corderos sin mancha ni defecto presentados por los sacerdotes levitas. Dios enviaba a su Hijo como un cordero perfecto para pagar completamente por el pecado y librar a todos aquellos que confiaran en Él. También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no sabía quién sería el Salvador, pero cuando vio esta señal de Dios, estuvo seguro que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Qué dijo Juan a las personas que deberían hacer? Pregunta número 2. ¿Qué significa arrepentirse? Pregunta número 3. ¿Para qué estaba preparando Juan a la gente?
Pregunta número 4. ¿Por qué los sacerdotes y otros líderes religiosos no aceptaban la enseñanza de Juan? Pregunta número 5. ¿Tenemos que ser bautizados para ser salvados? Pregunta número 6. ¿Qué dijo Juan que Jesús haría a aquellos que se negaran a arrepentirse y creer? Pregunta número 7. ¿Qué dijo Dios el Padre acerca de Jesús cuando fue bautizado? Pregunta número 8. ¿Por qué llamó Juan a Jesús el Cordero de Dios? ¿Sabías que algunas traducciones bíblicas, valga la redundancia, tradujeron el nombre de Elizabeth como Isabel? Esta es la historia de Elizabeth. El significado del nombre Elizabeth es mi Dios ha prometido, o Dios es mi juramento. Elizabeth viene del hebreo Elisba. Elizabeth es la primera madre destacada en el Nuevo Testamento. Ella y su marido aparecen en Lucas 1, dotados de cualidades sobresalientes. Pertenecían al linaje sacerdotal, eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Parece extraño que el Señor no los hubiera recompensado con hijos, puesto que la descendencia de parejas piadosas es reconocida como herencia de Dios. Elizabeth es conocida principalmente por ser la madre de Juan el Bautista. Como se mencionó anteriormente, el Evangelio de Lucas es el único lugar donde podemos encontrar información sobre la vida de Elizabeth. Elizabeth y Zacarías aparecen en la Biblia como dos personas de avanzada edad. Además, nos dice que la pareja no tenía hijos, pues Elizabeth era una mujer estéril. Cuando se analiza el texto de Lucas sobre la pareja, se observa que ambos eran judíos, piadosos que esperaban y anhelaban la llegada del Mesías prometido. Cuánto gozo habrían sentido ellos al saber por intermedio del ángel Gabriel que no solo tendrían un hijo varón, sino que también éste sería profeta, utilizado por Dios como precursor para preparar el camino al Redentor y Salvador. Elizabeth experimentó a una edad avanzada que Dios hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Como Sara, ella fue honrada grandemente con un hijo especial en su vejez. Además, fue la última de 3 mujeres estériles que después dieron a luz hijos que fueron nazareos, es decir, dedicados al Señor desde el vientre. Podemos estar seguros que ella y su marido criaron al niño en el temor del Señor, observando estrictamente la ley sobre el nazareato. Además de ser recordada por traer al mundo al prometido Elías que había de venir, Elizabeth es conocida por la bendición que le dio a María, quien la visitó durante los últimos 3 meses de su embarazo. Elizabeth, llena del Espíritu Santo en aquel momento, se refirió a su pariente como la madre de mi Señor.
Elisabet, quien también dijo: así ha hecho conmigo el Señor. Se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se llamará Juan, pero su más notable expresión se encuentra en Lucas 1:42 y comprende 8 frases sublimes que se pueden resumir como sigue: la bendición pronunciada sobre María, la bendición sobre el vientre, el alto honor que ella sentía, el reconocer a María cual madre de mi Señor, la voz de la salutación, el gozo de la criatura todavía en el vientre, la bendición que resultaba de haber creído y el cumplimiento de la obra divina. En la historia de Elisabet podemos ver claramente la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Dios eligió a María, una joven virgen, para dar a luz al Mesías, pero también eligió a Elisabet, una anciana estéril, para dar a luz al último y más grande profeta de Israel, el cual fue encargado de preparar el camino del Salvador. Aunque Elisabet pasó la mayor parte de su vida siendo afrentada por la sociedad al ser una mujer estéril, lo cual era una condición asociada al pecado y al desprecio de Dios, ella formaba parte de los planes eternos del Padre. Su embarazo fue el cumplimiento de varias profecías ya anunciadas desde el Antiguo Testamento que tuvieron cumplimiento en ella. Esta fue la historia de Elisabet, la madre de Juan el Bautista. Bueno, amigos, los invito para que se suscriban al canal, le den un buen me gusta, activen la campana, comenten el video y recuerden, pronto nos vemos. El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos y detallaremos la vida de un dignatario y notable personaje, el precursor de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a precisar los hechos de un profeta llamado Juan el Bautista. De este Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que él en esta tierra. Los 4 evangelios relatan fragmentos de su vida y sus hechos, pero el evangelio de San Lucas es el más minucioso y completo, recogiendo las maravillosas circunstancias que acompañaron el nacimiento de este precursor y los detalles sobre su ministerio y su muerte. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote de la estirpe de Abías, la octava de las 24 clases en que fueron divididos los sacerdotes. Elisabet, la madre del precursor, era descendiente de Aarón, el hermano mayor de Moisés y sumo sacerdote de Israel. Ambos, tanto padre como madre, pertenecían a la descendencia de Aarón, y el legado de los varones era ser un sacerdote. Por cierto, no había pocos, y para aquel entonces había no menos de 20.000 sacerdotes descendientes de la línea de Aarón. Los sacrificios de la mañana y la tarde se realizaban en toda la nación. Un cordero de 1 año sin mancha ni defecto, una ofrenda de comida de harina y aceite y una bebida, el vino, y antes y después de este sacrificio se quemaba el incienso en el altar específico para este. El concepto era que el sacrificio se envuelva en un aroma agradable. San Lucas refiere que Elisabet era la prima de María, la que sería madre de Jesús. En este contexto y en este análisis se desprende que Jesús y Juan eran parientes cosanguíneos, o sea, de sangre. Estos vivían en una localidad de la zona montañosa de Judá, quizás Utah, o en la ciudad sacerdotal de Hebrón. Lo anecdótico y milagroso de su nacimiento es que su madre y padre eran de una edad avanzada, eran ancianos,
Y sumado a esto, su madre era infértil, estéril, o sea, no podía concebir. Pero aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, su oficio delante de Dios, según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso aromático en el santuario del Señor y en el templo de Jerusalén. Esta práctica fue indicada en el libro de Éxodo a Moisés y a los sacerdotes. Sería de continuo y perpetua. La alegría de Zacarías debe haber sido inmensa, pues algunos sacerdotes pasaban toda su vida sin tener la oportunidad de realizar este acto. En el libro de Apocalipsis luego veremos que el incienso representa la oración o las oraciones de los santos. Toda la multitud del pueblo estaba afuera del atrio, orando, clamando a Dios a la hora de esta práctica del incienso. Relatan las escrituras que de repente se le apareció un ángel, un ser celestial, puesto en pie a la derecha del altar. Zacarías al verle se asustó, se turbó, y esto no solo fue por la presencia del ser celestial. Recordemos que este es el primer mensaje hablado procedente del cielo después de 400 años de silencio. Pues desde Malaquías, profeta menor, a este momento hubo silencio, y por cierto no fueron pocos años, 400 años. Pero el ángel rápidamente le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, será de gran estima. Él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Se le indicó que sería nazareno, como lo fue el juez Sansón y el profeta Samuel. El voto nazareno expresaba el deseo de apartarse para Dios y separarse de las comodidades y placeres de este mundo. En sus prácticas estaba el no beber sidra, ni vino, ni licor de uva, no cortarse el pelo nunca, o por lo menos durante el tiempo que esté apartado para Dios, y no podían tocar cosa muerta o inmunda, ni aún a un ser querido fallecido. Y si por accidente ocurriera alguna de estas prohibiciones, se debían realizar muchas prácticas de tipo litúrgicas para restaurar su voto. Este voto nazareo no se podía tomar de ninguna manera a la ligera. El ángel le dice a Zacarías que el hijo que tendría haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor Jesús un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy muy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y ésta fisiológicamente ya no puede tener hijos. Y el ángel le respondió y le reveló su nombre, pues le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Cuentan las escrituras que el pueblo estaba esperando a Zacarías que termine su práctica. Les extrañaba que él se demore en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, pues estaba mudo, y comprendieron que él había visto una visión en el santuario, que algo había pasado. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los 7 días de su ministerio, se retiró a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Recordemos que para los hebreos, y en esos tiempos, ser estéril era como un castigo de Dios. No dejar prole o descendencia era una humillación que debían soportar. Los rabinos judíos decían que había 7 personas privadas de la comunión con Dios, y entre ellas estaban los judíos sin esposa y el judío sin hijos. Esto era un gran agravio que debía soportar el sacerdote Zacarías y su mujer. Al 6º mes, el ángel Gabriel es mandado a Nazaret, a la localidad de Galilea, a dar las buenas nuevas a María, que nacería de ella Jesús, el Salvador de la humanidad. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, a visitar a su prima Elisabet. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a su prima. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación, el saludo de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó en su vientre, y ella fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan fue lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento.
y Elizabeth comenzó a profetizar que María concebiría a Jesús, al Cristo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz un hijo, en el año 2 aproximadamente antes de Cristo, según la mayoría de los historiadores. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia y quitó su afrenta de infertilidad, se regocijaron con ella, pues era muy común en aquellos tiempos, cuando alguien nacía, realizar fiestas con músicos y danzas, y si era varón, esta alegría en su cultura era aún mayor. Al 8º día vinieron a Jerusalén para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, él se llamará Juan, que significa un regalo de Dios. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, pues la costumbre era mantener la descendencia del nombre del padre. Entonces le preguntaron por señas a su padre, a Zacarías, cómo le quería llamar. Él solicitó una tablilla y escribió, porque todavía estaba mudo: Juan será su nombre. Y todos se maravillaron. Y ahí mismo ocurrió el milagro, y fue abierta su boca y suelta su lengua, y Zacarías habló, bendiciendo a Dios. Todos se llenaron de temor, sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaba todas estas cosas. Y todos los que las oían guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y cuenta la Escritura que la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos, en el desierto de Judea, hasta el día de su manifestación en Israel. Seguramente Juan se apartó por su voto nazareo, y seguramente para aquel tiempo ya era huérfano, pues sus padres lo tuvieron a él a una edad muy avanzada. Él se vestía de una manera muy particular y peculiar, con piel de camello y un cinturón de cuero, y su comida eran langostas y miel silvestre. Llegado el año 29 después de Cristo y a principios del año 30, comenzó a predicar en el desierto, en los alrededores del río Jordán, donde él bautizaba. Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, fue muy preciso en detallar los gobernantes y principales de turno, pues remarca que fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. En este periodo vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Su predicación se basaba en el arrepentimiento y perdón de pecados, y preparar un pueblo dispuesto a recibir a Jesús. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, habló de él diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Malaquías también refiere una profecía de Juan similar a la que profetizó Isaías 700 años antes de Cristo. Su predicación era por lo demás muy sencilla, directa y por momentos muy contundente. Algunos la creían muy agresiva, pero en realidad era muy preventiva. Él les decía a las multitudes que salían para ser bautizados: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y de esta forma enseñaba a todos cómo comportarse y qué conductas debían cambiar. Aún él exhortaba a los soldados romanos que no extorsionen, no calumnien, no difamen y se conformen con su salario. Algunos comenzaron a pensar y a decir que quizás él sea el Cristo que había de venir, o que sea Elías, el profeta que no vio la muerte, que fue arrebatado en un torbellino al cielo. Pero Juan rápidamente dejó en claro que él no era ni el Cristo ni el profeta. Él dijo que él a la verdad los bautizaba en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, les decía, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, haciendo alusión a la salvación en el cielo y a la perdición en el infierno. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo de Dios. El pueblo en general lo quería, lo respetaba, lo tenía como un gran profeta, y solícitamente aceptaban sus exhortaciones.
pero no todos, pues algunos incrédulos creían que Juan tenía demonios, y entre ellos estaban los religiosos de siempre. A Herodes Antipas, el tetrarca, el gobernante de turno, le incomodaba porque Juan lo reprendió y públicamente le acusó de tener una relación sentimental pecaminosa, pues este congeniaba con la esposa de su hermano Herodes Felipe I, una tal Herodías. Este la tomó por esposa y no le era lícito tenerla. También delataba sus otras maldades. Pero le tenía miedo Herodes Antipas porque sabía que Juan era justo, santo, y las palabras lo dejaban perplejo, y a pesar de sus acusaciones, este le escuchaba de buena gana y le guardaba y le protegía. Pero esto traería sus consecuencias, porque pasado un tiempo Herodes encarcelaría a Juan. Pero antes de esta situación, estando Juan en su oficio de bautizar, se le acerca a Jesús. Al reconocerle, no quería bautizarlo. Él entendía que Jesús debía bautizarlo a él. Pero el Señor le reconviene, le dice que es necesario que le bautice, y es bautizado por Juan. Y aquí ocurre el milagro de la voz audible de Dios, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, satisfacción, agrado, aprobación y contento. Y se abren los cielos, y el Espíritu Santo viene en forma corporal de una paloma y se posa sobre Jesús. Luego de estos acontecimientos, Juan es encarcelado, y sus discípulos le visitan y le cuentan a Juan las grandezas de Jesús. Juan le manda a preguntar si Jesús, o el Cristo, o quien estaba haciendo los milagros, si él era el Cristo o debían esperar a otro. Jesús les dice a sus discípulos: haced saber a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. De aquí el más, de la boca de Jesús salen elogios sobre Juan el Bautista. Le dice a la multitud que él era más que un profeta. Él era el mensajero que preparó y allanó el camino para Jesús, para él mismo. Declara que no hay varón nacido de mujer más prestigioso en la tierra que Juan el Bautista, que Juan era una antorcha en la oscuridad. Juan, al escuchar estas palabras, comprende que su ministerio debe menguar y que el de Jesús debe crecer. Y pasados los días, cuenta el Evangelio de San Mateo, que Herodes tenía miedo de ejecutar a Juan por la estima y el respeto que le tenía al pueblo, pues la mayoría lo consideraba un profeta de Dios. Pero en un momento se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, una princesa idumea, hija de Herodes Filipo I y Herodías, y ahora hijastra de Herodes Antipas, danzó en su fiesta de cumpleaños. Y fue tan seductora que agradó en gran manera a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, incluso la mitad de su reino. Pero ella, instruida primeramente por su perversa madre, que odiaba de todo corazón y vehementemente a Juan, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Era tal la influencia de Juan el Bautista en Herodes que después de muerto, decapitado, pensaba que había reencarnado en Jesús. Por este motivo tenía tanta curiosidad de ver y conocer a Cristo, Herodes Antipas. Flavio Josefo pronunció que Juan fue decapitado por orden de Herodes Antipas, indicando que esto tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte. Esta es una antigua fortaleza ubicada en la cumbre de una colina en la antigua Perea, en la actual Jordania, en las montañas de Moab, al este del Mar Muerto, a unos 25 kilómetros al sudeste de la desembocadura del río Jordán. También Flavio Josefo, en el año 37 y 100 después de Cristo, refiere que la hija de Herodías se llamaba Salomé, pero debemos enfatizar que en las Escrituras no se menciona a su nombre. Luego de la ejecución de Juan, llegaron sus discípulos, los que un tiempo atrás cuestionaron por qué ellos ayunaban y los discípulos de Jesús no, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron aviso a Jesús. Esta es la vida y obra de Juan el Bautista en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, cadena radial del Altísimo y Fundación JAC.
En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio, a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyera por medio de él. Él no era aquella luz, sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que la palabra vino a ser carne, y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Juan dio testimonio acerca de él. Sí, realmente clamó. Este fue el que lo dijo diciendo: el que viene detrás de mí se me ha adelantado porque existió antes que yo, porque todos nosotros recibimos de su plenitud. Sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Ahora bien, este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué entonces? ¿Eres Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó: no. Por tanto le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto: hagan recto el camino de Jehová, así como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, aquellos enviados venían de los fariseos, de modo que le interrogaron y le dijeron: ¿por qué bautizas? Pues si tú mismo no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les contestó diciendo: yo bautizo en agua, en medio de ustedes está de pie uno a quien ustedes no conocen, el que viene detrás de mí, pero a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque existió antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía, pero la razón por la cual yo vine bautizando en agua fue para que él fuera puesto de manifiesto a Israel. Juan también dio testimonio y dijo: vi el Espíritu bajar como paloma del cielo y permaneció sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero él mismo que me envió al bautizar en agua me dijo: sobre quien quiera que veas el Espíritu descender y permanecer, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos, bienvenidos. La historia de Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El último profeta en comunicar las palabras de Dios fue el profeta Malaquías.
Él les recordó a los judíos que el Salvador prometido por Dios vendría a librarlos. También les dijo que antes que viniera el Salvador, Dios enviaría a otro profeta. La obra de este profeta sería enseñar a la gente para que estuviera preparada para recibir al Salvador enviado. Pasaron 400 años antes de la venida de este último profeta. Su nacimiento fue así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y su esposa Elisabet eran judíos que confiaban en Dios y creían su palabra. Ofrecían los sacrificios de animales y su sangre como Dios lo había mandado a Moisés. Zacarías y Elisabet eran ahora ancianos y nunca habían podido tener hijos. Zacarías era uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. A pesar de la vejez de Zacarías y Elisabet, el ángel de Dios le prometió un hijo, y le dijo que debería ponerle por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor conocía acerca del hijo de Zacarías aún antes de haber sido concebido. Todo es conocido por Dios antes que pase. Él había anunciado anticipadamente a través del profeta Malaquías la venida de Juan, hijo de Zacarías. Juan sería el profeta que prepararía a la gente para recibir al Señor su Dios. El ángel llamó al Salvador venidero el Señor. El Salvador venidero había de ser el Señor mismo. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño,
y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Dios hizo lo que le había prometido a Zacarías. Su esposa Elizabeth tuvo un hijo, y ellos lo llamaron Juan. Dios cumple todo lo que promete, aun cuando tarde en realizarse. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Zacarías sabía que muy pronto el Salvador prometido por Dios vendría a librar a la humanidad de Satanás, el pecado y la muerte. Zacarías creía en las promesas de Dios, declaradas por los profetas y escritas en la Biblia, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Cada uno de nosotros necesita ser librado de 3 enemigos: Satanás, el pecado y la muerte, que es la separación temporal y eterna de Dios. Es por eso que Dios planeó enviar al Salvador al mundo. Dios le dio esta promesa a Abraham, y ahora, después de 2000 años, estaba por cumplirse. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Zacarías creía que Juan era el profeta que había de declarar la palabra de Dios a Israel, diciéndole que pronto vendría a ellos el Salvador. El Salvador a quien Juan había de preceder sería el Señor. Ningún hombre común y corriente podría librarnos de Satanás, el pecado y la muerte. El Señor es el gran Salvador de todos los que confían en Él, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías dijo que el Salvador vendría así como el sol que se levanta después de una noche muy oscura y da luz a toda la gente en todas partes. Así como hay un solo sol que da luz en todo el mundo, Dios prometió enviar a un solo Salvador, quien haría posible la salvación de todo el mundo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Quién fue el profeta que anunció el nacimiento de Juan? Pregunta número 2. ¿Zacarías y su esposa podían tener hijos?
Pregunta número 3. ¿Qué nombre debía darle Zacarías a su hijo? Pregunta número 4. ¿Cuál era la obra que debía hacer Juan? Pregunta número 5. ¿Qué esperaba Zacarías que el Salvador venidero hiciera? Pregunta número 6. ¿Cómo sabía Zacarías lo que el Señor haría? Pregunta número 7. Cuando creció Juan, ¿a dónde fue a vivir?